Bueno, pues buenas noches, bienvenidos a la cuarta sesión mensual del Colegio Potosino de Especialidades en Medicina Familiar. Les damos la bienvenida, tenemos un tema muy interesante para nosotros en primer nivel de atención y creo que utilizamos todos los días. Entonces, pues va a ser de mucha utilidad. Muchísimas gracias. Gracias. Doctora Semí. Buenas noches a todos. Bueno, como introducción es importante mencionar acerca de recomendaciones por las guías de práctica clínica. Y los pacientes que están sometidos a cintas de glucemia muy elevadas durante largos periodos de tiempo. Como sabemos, la diabetes mellitus es una enfermedad crónica muy prevalente con riesgo de desarrollar complicaciones micro y macrovasculares. Cuando el control glucémico es subóptimo, actualmente pues disponemos de fármacos para su tratamiento que nos ofrecen seguridad y eficacia al mismo tiempo que pérdida de peso, reducción de riesgo de hipoglucemia y beneficios a nivel cardiovascular. Aún así, por la propia progresión de la enfermedad, muchos pacientes necesitarán tratamiento con insulina para conseguir un control óptimo. El día de hoy le doy la bienvenida a la doctora Sandra Saray Cárdenas, médico cirujano y portero de la Universidad de Guadalajara, con especialidad en endocrinología, egresada de Hospital Arasa. El día de hoy, nuestro tema es insulinoterapia en el primer nivel de atención. Le damos la bienvenida. ¿Dónde? Ajá, ok. Buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Entonces, pues vamos a ver un tema muy importante que estoy segura que todos los días le llega mínimo un paciente que utiliza insulina. Entonces, ustedes son los que están ahí al pie del cañón todo el tiempo, ¿no? Entonces, trataré cosas básicas. Generalmente estaba haciendo una revisión como de las guías que les pasan a ustedes. Y pues sí dice que se quedan como hasta la parte de iniciar la terapia con insulina basal y ya todo lo demás que sigue, pues prácticamente es segundo nivel. Pero sabemos que no es fácil enviar a pacientes a segundo nivel y no se pueden quedar descontrolados tanto tiempo, ¿no? Entonces, vamos a empezar con el abordaje de este tema. Vamos a ver a lo largo de la presentación un poquito sobre clasificaciones de las insulinas, indicaciones para uso de insulinas, esquemas que se utilizan clásicamente para diabetes tipo 1 y también para diabetes tipo 2, ajustes de dosis, administración de insulina, barreras del uso de insulina que ponen algunos pacientes y con las que nos enfrentamos todo el tiempo, ¿no? Y un breve repaso del algoritmo de la ADA y de la ACE, que son como los más actualizados al momento. Muy bien. Entonces, es muy importante conocer las bases de la terapia con insulina. Es fundamental para el manejo de pacientes que viven con diabetes, ya sea pacientes embarazadas, que es esencial, pacientes con diabetes tipo 1 y también para evitar las complicaciones derivadas de la hiperglucemia en pacientes tipo 2 que no han logrado un buen control con tratamientos antidiabéticos orales. Es muy importante estar platicando constantemente con el paciente sobre la evolución de la diabetes y finalmente que pudiera ser en algunos casos necesario el uso de insulina, ¿no? Y no tratar la insulina como un castigo para el paciente o como que está fallando en su tratamiento, que él lo vea como una falla, sino como una herramienta más para mejorar su control glucémico y pues evitar las complicaciones en el futuro, que eso es a lo que más pues le tienen miedo a los pacientes. Muy bien, les voy a hablar un poquito breve sobre los tipos de insulina que tenemos en la actualidad. Algunos están en instituciones, otros no.
otros ya están en México, algunos otros pues todavía no llegan, ¿no? Pero es muy importante conocerlos porque hay pacientes que llegan ya sea a instituto y están usando insulinas pues que no cuentan allí, ¿no? Y es importante pues conocerlas. Entonces, las clasificamos como las insulinas basales. Aquí vamos a encontrar a la insulina intermedia o NPH. También existe una insulina que se llama insulina regular, que es como una insulina rápida concentrada. O sea, viene 5 veces su concentración por mililitro. En este caso, cuando se concentra esa insulina, adquiere características farmacocinéticas como si fuera una insulina intermedia. Entonces, en este caso, así como la insulina intermedia, que puede ser utilizada 2 veces al día, también puede ser con la insulina U500. También tenemos análogos de insulina prolongada, como es, por ejemplo, Detemir, Glargina y Degludet. Estas últimas existen versiones concentradas en U100, U300 hasta U500. En este caso, se prefiere siempre el uso de análogos de insulina de acción prolongada sobre el uso de insulina intermedia, porque sabemos que la insulina análoga va a tener una mayor estabilidad, una mayor duración y va a tener una menor tendencia a picos, por lo tanto es más predecible su uso. En este caso, la insulina de Temir dura menos de 24 horas, entonces se recomienda una aplicación 2 veces al día. La insulina glargina U100, que es la que conocemos, la clásica, su durabilidad es de 24 horas aproximadamente, pero se sabe que en las primeras 12 horas es cuando tiene mayor efecto hipoglucemiante. Entonces, no es de extrañar que puedan encontrar pacientes que utilizan incluso 2 dosis de glargina al día, mañana y noche. Esto es posible por ese efecto y lo pueden llegar a encontrar en pacientes con diabetes tipo 1 o pacientes que utilizan dosis pues, muy altas de insulina. En el caso de la glargina U300, esta viene concentrada 3 veces. Entonces, solemos utilizarla para pacientes que utilizan dosis altas de insulina, porque no es lo mismo aplicar en la misma área de absorción 10 unidades de insulina que 60 unidades de insulina. Va a cambiar. Entonces, para eso se crearon inicialmente las insulinas concentradas. Pero bueno, se sabe que al concentrar una insulina, cambiamos su absorción. Entonces, la U300 va a tener una vida media más prolongada. La vamos a encontrar que va a durar mucho más de 24 horas. Entonces, es más estable todavía. En cuanto a la insulina glargina y la insulina de Gludet, son las que se prefieren por este mismo disminución en el riesgo de hipoglucemias. Entonces, son las que se aconseja utilizar preferiblemente en la mayoría de los casos. Pero bueno, sabemos que en la institución pues no se cuenta con ellas, solamente con glargina y está bien, ¿no? También tenemos una nueva insulina que se llama icodec. Esta insulina se puede clasificar como insulina de acción ultraprolongada. Esta insulina dura básicamente la semana, o sea, es de aplicación de una vez a la semana. Ya está aprobada en algunos países, en México pues claramente no, y tampoco en Estados Unidos. Entonces, esta insulina se va ajustando de forma semanal y básicamente es como un acúmulo de la dosis que le toca en la semana al paciente. Y ese es aproximadamente el 70% de la dosis. Luego tenemos las insulinas prandiales. Aquí vamos a encontrar la insulina humana regular. Esta insulina, cuando se llega al área subcutánea, va a formar pequeños hexámeros, entonces no se va a liberar tan rápidamente. Por eso su inicio de absorción son más o menos como 30 minutos. Entonces la indicación es que se aplique 30 minutos antes de que el paciente vaya a comer. También tenemos aquí análogos de insulina, igualmente. Estos son los que se prefieren. ¿Por qué? Porque tienen una absorción mucho más rápida, un pico más rápido y una duración más corta, lo cual trata de asimilar el pico de hiperglucemia del paciente con los alimentos. En este caso, la mayoría de ellas se aplican 15 minutos antes de los alimentos. Entonces tenemos Lispro, U100 es la que pues está institucionalmente, está Aspar,
glulicina e insulina inhalada. Esa ya está en los Estados Unidos. Esa, de hecho, se absorbe mucho más rápido que las insulinas subcutáneas, pero es básicamente 10 veces más cara y se necesita hacer una espirometría cada año en el paciente y pues la verdad que no es muy costo efectivo, aunque es muy buena. Luego tenemos los análogos de insulina de acción ultra rápida. En México sí tenemos una de ellas, que es la insulina. La Lispro AABC, que es esta que tenemos aquí. Se llama Lyumjev. Esta insulina está unida a un análogo de prostaglandinas. Entonces, dilata el vaso sanguíneo e incrementa la absorción. O sea, la hace más rápido, se absorbe más rápidamente. Luego, tenemos varias premezclas. Institucionalmente está la insulina Mix 25, que es Lispro 25-75-75% protamina. En este caso también existe Aspar 30-70, hay NPH con insulina regular también, existe Diagludet Aspar y también combinaciones con agonistas del receptor de GLP-1. Muy bien, aquí hay una pequeña gráfica donde se extiende lo que es la información respecto a cada una de las insulinas, de lo que sería pues sus niveles plasmáticos después de su administración. Y a un ladito les puse una tabla con las insulinas, pues, con las que más podemos llegar a utilizar o las que nos pueden causar un poquito de curiosidad, específicamente hablando de su inicio, pico y duración, que con base a esto decidimos en qué momento aplicarla. Muy bien. Entonces, ¿qué pacientes van a ser candidatos a tratamiento con insulina? Pues básicamente pacientes con diabetes tipo 1, porque ellos pues sabemos que tienen un déficit en la producción de insulina que puede ser total o casi total en la mayoría de los casos. Entonces, prácticamente ellos necesitan un esquema basal bolo. También tenemos pacientes con diabetes tipo 2 que pueden tener alguna de las siguientes condiciones. Por ejemplo, una hemoglobina glucosilada mayor a 10 o una glucosa mayor o igual a 300. Esto está basado en las guías actuales de la ADA. Hay otras guías, ¿sí? También en pacientes que tengan hiperglucemia severa con síntomas catabólicos como pérdida de peso, cetosis, hiperglucemia. Y también pacientes que tengan síntomas de hiperglucemia, es decir, poliuria, polidipsia. También va a ser una herramienta para el manejo intensivo en pacientes que no han logrado la meta con los antidiabéticos. Y también lo podemos utilizar en pacientes con insuficiencia pancreática, es decir, pacientes con fibrosis quística, pancreatectomías, entre otros casos, ¿no? Es muy importante que la mayoría de las guías mencionan que para el tratamiento intensivo se prefiere el uso de los agonistas del receptor de GLP-1 como la primera herramienta, pero bueno, no siempre se cuenta con ella. Y bueno, lo que es la ACE pone una hemoglobina glucosilada mayor a 9 más síntomas de hiperglucemia. En este caso se asimila mucho a las guías que hay en México o las guías que se utilizan en el instituto. Entonces, cualquier decisión que tomen va a ser correcta, ¿sí? Muy bien. Entonces, vamos a empezar un poquito, solo brevemente con la insulinoterapia en pacientes con diabetes tipo 1. Aquí se utiliza de dos maneras, que podría ser la infusión subcutánea continua de insulina, que es la bomba de insulina. Y la otra sería el esquema de insulina con múltiples inyecciones diarias, que es básicamente un esquema con una dosis basal, con vuelos prandiales y con dosis correctivas. En los pacientes con diabetes tipo 1 siempre se va a preferir el uso de los análogos de insulina sobre las insulinas regulares, porque se ha visto la evidencia de que los análogos van a disminuir el riesgo de hipoglucemias. También se aconseja utilizar un monitoreo continuo de glucosa, que básicamente es como el sensor, ¿no? Que se escanea y el paciente está constantemente teniendo su monitoreo. También en el caso de los pacientes, las dosis diarias totales de insulina son muy variables. Pueden ir desde 0.4 hasta 1 unidad por kilogramo por día. Eso ya depende de en qué momento se encuentra el paciente. Puede ser que aún tenga una pequeña reserva
o funcionalidad pancreática, que es como la luna de miel, y requiere una dosis más pequeña. Pero puede ser que con el paso del tiempo esta dosis se vaya incrementando. Entonces, una buena dosis para iniciar en los pacientes con diabetes tipo 1 sería calculada a 0.5. Muy bien. Estos son algunos de los esquemas que se pueden encontrar con múltiples dosis de insulina. En el primer caso es un esquema basal bolo fijo, donde el 50% de la dosis calculada se da como basal y el otro 50% de la dosis se divide en 3 dosis fijas. O sea, este no se mueve en realidad. Entonces, si ponemos un ejemplo de una paciente que pesa 60 kilos, encontramos que si se lo calculamos a 0.5 van a ser 30 unidades. Entonces, a esas 30 unidades vamos a dar prácticamente 15 unidades como glargina y vamos a dejar 3 bolos de Lispro con 5 unidades. También tenemos un esquema basal bolo flexible, donde el 30-50% de la dosis basal va a ser de insulina basal, perdón, y el otro restante va a depender de 2 situaciones. En este caso, el paciente va a aprender a contar carbohidratos, es decir, tiene que llevar una educación nutricional el paciente. Eso es muy importante. Se le enseña al paciente cuántos gramos corresponden, cuántos gramos de carbohidratos son una porción y de qué alimentos son carbohidratos y cuánto es una porción de cada cosa. Entonces, con base a este conocimiento, le calculamos lo que es la relación insulina-carbohidratos. Esta relación insulina-carbohidratos, en teoría, una unidad de insulina tendría que metabolizar 15 gramos de carbohidratos, que eso es como, digamos, la medida estándar de una porción de carbohidratos. Entonces, bajo ese contexto, tenemos una fórmula con una constante que va de 450 a 500 entre la dosis diaria total de insulina calculada del paciente. Entonces, en este caso, si nuestra paciente su dosis diaria total es de 30 unidades, vamos a utilizar la constante de 500 y lo vamos a dividir. Entonces, finalmente eso da 16. Entonces, quiere decir que para ese paciente una unidad le va a metabolizar 16 gramos de carbohidratos. Entonces, básicamente son los 15, los podremos cerrar a los 15. Pero va a haber pacientes que una unidad metabolicen solo 5 gramos. Y es decir, por cada ración necesiten 3 unidades de insulina. Entonces, el paciente básicamente con esta información ve su plato, cuenta los carbohidratos y sabe cuánta insulina se va a poner. Eso es más flexible, le da más comodidad al paciente. O sea, se puede comer una pizza sin tener el miedo de que se rebote su glucosa, ¿no? O puede decidir que no va a meter carbohidratos y no aplicar esa dosis de insulina para evitar la hipoglucemia. También se basa en lo que es el factor de corrección. Es decir, el paciente tiene que revisar su glucosa antes de comer. Entonces, si el paciente ya está llegando con hiperglucemia, antes de comer tiene que corregir esa hiperglucemia, porque la insulina prandial que calculó él solo va a cubrir la elevación de glucosa con la comida, pero no va a estar cubriendo lo que ya traía elevado, ¿no? Entonces, este también se calcula y podemos utilizar una constante que va de 1500 a 1800 entre su dosis diaria total. Entonces, si nosotros utilizamos los 1800 y lo dividimos, nos daría que una unidad le va a metabolizar 60 miligramos por decilitro de glucosa. Entonces, si el paciente, por ejemplo, le ponemos de meta que antes de comer debe tener 110 como máximo y llega con 170, entonces se va a estar colocando una unidad extra y lo va a sumar a lo que él ya contó en su plato. Entonces él va a hacer su cálculo. Sé que suena como muy, muy difícil, pero realmente hay pacientes que lo hacen muy bien. Ya hay aplicaciones en el celular donde hay cosas que, por ejemplo, si tenemos un tiramisú, pues quién sabe cuántos carbohidratos tiene un tiramisú, ni siquiera, por ejemplo, yo no sé cómo se hace realmente. Entonces hay apps donde pones el alimento, pones como el tamaño aproximado y te va a decir cuántos gramos tiene.
para que tú te lo puedas comer pues tranquilamente, ¿no? Entonces, esto es flexible porque finalmente en la diabetes tipo 1 el paciente va a vivir con esto toda su vida. O sea, no lo podemos dejar como que siempre te vas a poner estas unidades y siempre vas a comer lo mismo, porque es imposible. Entonces, esto les ayuda, es una herramienta más para ellos. Y bueno, también tenemos las bombas de infusión. En este caso, aproximadamente la mitad de la dosis se divide a lo largo de 24 horas y se van poniendo bolos de acuerdo a los mismos factores de los que ya comentamos. Muy bien, estos son algunos planes de insulina que se pueden llegar a utilizar cuando utilizamos multidosis de insulina. Entonces, el ideal es el primero, que básicamente es darle análogos. Entonces, en este caso sería una insulina como glargina y el análogo sería de acción rápida sería Lispro. O sea, hablando en diabetes tipo 1, eso es lo mejor. Es el mejor esquema que ustedes tienen a la mano porque no tienen de Gludec, por ejemplo. Entonces sería como la mejor opción. Entonces sería una aplicación de glargina más mínimo 3 aplicaciones de Lispro, si es que no se va a corregir el paciente después, ¿no? Entonces, otras alternativas sería que se ponga intermedia con un análogo, otra sería intermedia con insulina regular y finalmente las que no se recomiendan tanto, pero pues se utilizan, es mezclar la automezcla, que el paciente coloque la intermedia y cargue la rápida. O sea, es que él mezcle las insulinas y que solamente se la ponga 2 veces al día. Es decir, antes de desayunar y antes de cenar, lo que deja descubierta la tarde. O que sea una automezcla, que eso es lo que menos se prefiere para diabetes tipo 1. Ok, entonces para los pacientes con diabetes tipo 2, el esquema de inicio va a ser insulina basal. Entonces es con lo que vamos a iniciar prácticamente. Es el de elección. Ya que este esquema también se puede añadir a las terapias orales que ya tenga el paciente, a excepción de las sulfonilureas, que se prefiere que la retiren, ¿no? Entonces, hay que tratar también en la medida de lo posible, dejarle las terapias modificadoras de la enfermedad, dejarles el DAPA, dejarles algún agonista de GLP-1. Si ya lo tienen, déjenlo. O sea, eso les va a ayudar bastante a los pacientes a prevenir las complicaciones. Vamos a ver que la dosis se va a estimar en función a su peso corporal. Entonces, podemos calcularle de inicio de punto 1 a punto 2 y también dependiendo del grado de hiperglucemia. En este caso, no es lo mismo un paciente que ya tiene 3 antidiabéticos orales y que tiene, no sé, en ayuno 160 de glucosa, está descontrolado, a un paciente que no ha recibido tratamiento y llega con 300 de glucosa. O sea, la dosis pues no va a ser la misma. Entonces ahí es cuando se aplica el criterio médico, ¿no? Entonces, es muy importante evitar la sobrevasalización. Bueno, este término todavía no existe en español, pero es como una traducción de lo que viene en las guías. Entonces, significa que lo único que estamos haciendo es subirle y subirle y subirle la dosis de basal y el paciente no se controla. El paciente llega con hipoglucemias o si su glucosa de ayuno está bien, pero su hemoglobina glucosilada sigue alta o el paciente refiere que se le sube la glucosa después de haber comido. Entonces hay ciertos datos de que nos estamos pasando. En este caso sería que la dosis de insulina ya estuviera cercana o superara los 0.5 unidades por kilogramo. También otro dato, otra herramienta que tenemos es sacar el diferencial entre la glucosa de antes de dormir y la glucosa del desayuno. Tenemos esta calculadora que se llama VAM, la pueden encontrar en internet. Entonces meten los datos y si este valor es mayor a 50, pues muy probablemente nos estamos pasando. Entonces ahí es cuando ya tenemos que pensar en que se tiene que intensificar el tratamiento. Muy bien. Entonces, las indicaciones para intensificar el tratamiento, es decir,
utilizar una terapia inyectable combinada sería que tuviera una hemoglobina glucosilada fuera de la meta con una glucosa en ayuno en rangos. Otro sería una evidencia de hiperglucemia postprandial o signos de sobrevasalización, que son los que ya comentamos previamente. Entonces, las guías dicen que si vas a intensificar, lo ideal es que intensifiques con un agonista del receptor, porque se sabe que da más beneficios en reducción de hemoglobina glucosilada, tiene menor incremento de peso, más bien no tiene incremento de peso en estos casos, lo cual es algo benéfico y disminuye el riesgo de hipoglucemias cuando lo comparas con intensificar el tratamiento. Entonces, en este caso la intensificación es insulina basal más insulina prandial. Y el primer paso sería un esquema basal plus. En este caso es solamente una dosis de insulina prandial antes de la comida principal. Entonces, la comida principal, ¿cuál es? Puede ser la comida pues más grande del día, más cargada o más pesada, o puede ser la comida donde se han detectado glucosas más altas en el postprandial. Entonces, puede ser cualquiera, puede ser la de la comida o puede ser la del desayuno, ya depende del paciente, ¿no? Entonces, ahí lo que se sugiere es utilizar o 4 unidades o se saca el 10% de la dosis diaria total. Y esa es la dosis que se le da al paciente. Si finalmente estamos haciendo ajustes, aún así el paciente no alcanza la meta, entonces ya pasas al siguiente esquema, que ese sería un basal bolo. O sea, ya estarle dando otro prandial, que puede ser con, no sé, un desayuno y cena, o puede ser ya darle en cada alimento. Y estamos también con las automezclas, que en este caso se le indica al paciente mezclar intermedia NPH con insulina rápida, y entonces en estos casos el paciente se pone la mezcla en la mañana antes del desayuno y en la cena antes de, pues sí, antes de cenar, ¿no? Y al final pongo las premezclas porque también sigue siendo el que menos gusta, porque esto ya está, digamos que no se puede modificar. Por ejemplo, si el paciente no quiere cenar, ¿qué pasa si tiene una mezcla? Pues si no se pone la insulina, va a amanecer con hiperglucemia, pero si se la pone, le va a dar una hipoglucemia. Entonces, es como difícil, ¿no? En cambio, en la automezclas, pues si no va de cenar, no le pone la rápida, solamente se pone la intermedia, ¿no? Es un poquito más flexible y con menor riesgo de hipoglucemias. Y en este caso, en las premezclas, se puede usar la dosis más alta por la mañana. Muy bien. Entonces, para las bases del ajuste de dosis, la titulación de la insulina basal va a ser acorde a las glucosas que toma durante la noche o las de la mañana, o sea, las de ayuno. En este caso, sabemos que la insulina basal, su papel va a ser suprimir la producción hepática de glucosa. En este caso, se aconseja que vayamos haciendo ajustes entre 2 a 4 unidades de insulina cada 3 días. Esto es en la insulina basal, o sea, vamos a ir subiendo. Por ejemplo, si le dejamos 10 de glargina al paciente y en 3 días su glucosa sigue fuera de la meta de ayuno, le vamos a subir otras 2 unidades. Pero también depende del grado de hiperglucemia. Es decir, si el paciente trae 180, pues 2 quizá no son suficientes, puedes subirle 4. Pero si trae 140, quizá le puedes subir solo 2. Entonces se va a ir subiendo de esa manera cada 3 días o cada 2 días. Ya depende. También en este caso sé que ustedes no le pueden decir al paciente, sí, venga, en una semana y le voy a acomodar su esquema. Entonces ahí si ven que el paciente tiene un nivel escolar o una comprensión pues superior que puede llevar órdenes, entiende un poquito de estos aspectos, lo podemos hacer partícipes de sus ajustes y les podemos dar como un pequeño esquema y decirle, mire, se va a checar tal día la glucosa. Si le sale entre tanto y tanto, le va a subir tanta dosis a su insulina. Si le sale menos de esto, le va a bajar. Entonces, hacerlos partícipes de su tratamiento, pues los motiva también de cierta manera y hace un poquito más fácil el trabajo para nosotros como médicos y más cuando no podemos estar pues tan apegados a ellos, ¿no? Ya, por ejemplo, ahorita yo que trabajo en la parte
privada, pues les pido que me las manden por el WhatsApp. Pero pues eso no se puede en el instituto. Entonces, ustedes pueden escribirles una tablita e indicarles los ajustes que tienen que ir haciendo cada cuánto tiempo y cuánto tienen que subirle, dependiendo del grado de hiperglucemia. Muy bien. Entonces, para lo que es la titulación de la insulina prandial, esta va a cubrir las excursiones de glucosa postprandial, es decir, las elevaciones adicionales con la absorción de alimentos. Entonces, el ajuste puede ser de 1 a 2 unidades, tan pequeño como eso. En este caso, si estamos hablando del desayuno, o sea, de la insulina prandial del desayuno, esta se va a corregir de acuerdo a la glucosa, a sus registros de glucosa de las 2 horas después de los desayunos anteriores, o también de las glucosas de antes de la comida. O sea, si el paciente llega alto antes de comer, es porque le está faltando insulina. Para las de la comida, se basa en sus registros de 2 horas después de comer o en los registros de antes de cenar. Es decir, si antes de cenar llega alto también o después de 2 horas está alto, entonces le está faltando también insulina allí. Y para lo de la cena, se basa también en sus registros 2 horas post cena y en las glucosas de antes de dormir. Y así es como se van haciendo las modificaciones en la dosis de insulina. Entonces, también se les puede dar instrucciones para que ellos corrijan las hiperglucemias preprandiales con estas tablitas. Entonces, en teoría, regularmente una unidad de insulina tiende a metabolizar 50 miligramos por decilitro de glucosa. Si es un paciente nuevo que todavía no sabemos realmente cuál va a ser su dosis diaria total para sacárselo con el factor de corrección. Entonces se le puede hacer una tablita al paciente donde se le indica que se tome la glucosa antes de tal alimento y si la trae alta, aparte de la dosis que ya le corresponde de insulina rápida, por decir, le habíamos dejado, no sé, 4 unidades. Entonces, pero si el paciente está llegando antes de comer con una glucosa de 200, entonces quiere decir que le va a sumar 2 unidades más. Se va a estar colocando 6 unidades en lugar de las 4 que ya tenía el paciente predichas, ¿no? Muy bien. Entonces, vamos a hablar de cosas un poquito como más prácticas, sobre todo de los insumos y algunas dudas que pueden surgir cuando estamos manipulando las insulinas o cuando les decimos a los pacientes cómo utilizarlas y manejarlas. Entonces, hay diferentes formas en que vamos a tener las insulinas. Pueden ser en plumas donde se les cambian los cartuchos, o puede ser en viales, que los viales son los que se cuentan en la institución. Y también hay diferentes tipos de jeringas en el mercado, que son las de 0.3, 0.5 y 1. En este caso serían 30, 50 y 100 unidades de insulina. Entonces, si el paciente se pone dosis alta, pues va a necesitar la jeringa de 1 mililitro, ¿no? Y también las agujas ya son pequeñas, ya pueden medir entre 4 a 5 milímetros. Muy bien. Entonces, es muy importante explicarle al paciente la técnica de administración de la insulina, que es de forma subcutánea. Entonces, vamos a indicarle, de acuerdo al tamaño de la jeringa que esté utilizando, el tamaño de la aguja, hay que preguntarle cuál utiliza, porque sabemos que dan luego unas bastante grandecitas, entonces esas no se aplican rectas, tienen que ir en ángulo. Entonces hay que comentárselo siempre al paciente aunque parezca algo obvio porque ellos pues no saben realmente. Entonces pueden aplicársela intramuscular y finalmente causarles anomalías en la absorción con riesgo de hipoglucemia. Las que son pequeñas, como la de las imágenes que miden 4 milímetros, esas van rectas prácticamente. Y no es necesario que aprieten un poquito como la parte de la piel y todo esto. O sea, puede entrar así, directo. Ya las más grandecitas que entran en ángulo, sí necesitamos hacer una pequeña como compresión, ¿no? Muy bien. Entonces, informar también sobre en qué áreas se puede aplicar la insulina y específicamente, por ejemplo, les decimos sí en el abdomen, pero no les explicamos qué tan cerca o qué tan lejos del ombligo. Entonces, tienen que informarles que tienen que separar los 5 centímetros del ombligo. Si van a utilizar lo que serían los brazos, tienen que estar a 4 centímetros de distancia del codo.
o si va a ser en la pierna, tiene que estar a 6 centímetros de distancia de la rodilla para aplicarla. Entonces también es importante que sepan que la insulina se absorbe diferente dependiendo del área. O sea, se absorbe más rápido si es en el abdomen y se absorbe más lento si es, por ejemplo, en las extremidades o en el glúteo. Y el brazo queda como un intermedio. Entonces se teoriza que si va a ser una insulina rápida, la que se va a aplicar, pues se la aplique en el abdomen, ¿no? Entonces si es una basal, se la aplique en otro lugar. Pero bueno, con los análogos ya no aplica tanto, pero con la insulina regular sí. También es importante explicarles lo de la rotación del sitio de aplicación, porque si el paciente se está inyectando siempre en el mismo lugar, el problema es que va a causar lipohipertrofia. Entonces, finalmente, cada vez que se vuelve a inyectar ahí, ya no va a ser la misma absorción, va a fluctuar y puede causar la hipoglucemias. Entonces, la verdad, debería ser como parte de la exploración para ellos, preguntarles dónde te pones la insulina y que les enseñe para ver que no estén formando la lipohipertrofia los pacientes. También hay que explicarle los cuidados del área de aplicación. No necesita el paciente utilizar alcohol, con que esté limpia el área con agua y con jabón es suficiente, o sea, no necesitan algo extraordinario. Nada más no hay que aplicar pues en áreas donde tengan lesiones o donde haya cicatrices, por ejemplo. Muy bien. Y de las cicatrices se tienen que separar mínimo 1 centímetro. También bueno, lo que les dije que no es necesario el alcohol y hay variables que alteran la absorción, como el incremento del tamaño del depósito. Entonces, no es lo mismo 10 unidades en un área que se absorben perfectamente a 80 unidades en esa misma área. No se van a absorber bien. Entonces, ahí cuando muchas veces o dividimos las dosis, como hay pacientes que usan 2 veces Glargina, o utilizamos las insulinas concentradas, porque pues no sirve de nada eso de todas formas, ¿no? Entonces, también hay situaciones que alteran la velocidad del flujo sanguíneo como el calor. Si el paciente hace ejercicio, si tiene fiebre, si se mete en un sauna, va a causar vasodilatación, entonces se va a absorber de una manera muy errática la insulina y pues le puede causar hipoglucemia. Y sobre la mezcla de insulina, sí que a veces causa duda o a veces ni siquiera sabemos que hay una forma en que se mezclan las insulinas. Uno dice, pues agarras una y otra y listo, ¿no? Hay un orden para hacerlo y es muy importante que se lo expliquemos al paciente, porque si no lo hace así, se va a echar a perder todo el frasco de insulina. Entonces hay que decirle que primero se carga la rápida. Una vez que se carga la rápida, se carga la intermedia. Ya que si lo hacemos al revés y entra la intermedia en el vial de la insulina rápida, vamos a dañar toda la insulina. Entonces, pues, se va a echar a perder, ¿no? Vamos a necesitar un nuevo vial. Muy bien, estas son algunas peculiaridades de las técnicas de aplicación. Si se utilizan las plumas, cuando se aprieta el botoncito que libera la dosis, vamos a ver en la ventanita cómo llega hacia el cero solito, se regresa. Pero una vez que llega al cero, no tienen que retirar la pluma, tienen que esperar 10 segundos, porque si la retiran inmediatamente todavía no se ha librado todo el fármaco, aunque la ventanita diga que ya llegó al cero. Eso es como un punto muy importante de las plumas. Y el otro es para los viales, sobre todo cuando utilizamos la intermedia. La intermedia es lechosita, entonces hay que agitarla un poquito, o sea, pero no hacerle así, sino nada más darle un toque suave para que la insulina quede más homogénea y ahora sí ya cargarla. En cuanto a cómo carga la insulina, es muy importante que le expliquen que hay que limpiar siempre la parte superior del vial porque se puede contaminar donde sea que lo pongan ellos y que primero las dosis que vayan a cargar, primero la carguen de aire y luego ya la pongan en el vial, metan ese aire y vuelvan a jalar la dosis de insulina que corresponde. Es muy importante que no dejen las insulinas fuera, que no les dé el sol directo, que les digan tráigase su hielera cuando vengan por ella a cambiarla, porque la gente va, la recoge, se va al coche, al camión, lo que sea, y la insulina se calentó. O sea, si la temperatura está arriba de 30 grados, se va a dañar esa insulina. Entonces, ahorita con la temporada de calor, etcétera,
pues fácilmente sube arriba de los 30 grados ambiente. Entonces es mejor que los estén presionando y que les digan su hielera, su hielera, su hielera, para evitar pues que se desperdicie la insulina de esa manera, ¿no? En teoría, teóricamente sí se podría dejar ya el viable en uso fuera del refri, pero siempre y cuando la temperatura no suba más de 30 grados y no le dé el sol. Entonces la recomendación, mejor regresen al refrigerador. Es lo mejor que se puede hacer. En cuanto a los ajustes de insulina, yo creo que es común preguntarse si el paciente tiene una insulina y no hay ahorita en el IMSS y le voy a dar otra, ¿cómo le voy a hacer el cambio? O sea, ¿es lo mismo? ¿Tengo que cambiar la unidad por unidad o tengo que hacer algo en especial? En este caso, se prefiere para las basales en general cuando hacemos un cambio, hacer una reducción del 20% y de ahí ir otra vez subiéndole o ajustándole la dosis. Estoy hablando de que el paciente esté bien controlado. Si no está bien controlado, pues no pasa nada, porque sabemos que no va a influir. O sea, el riesgo de hipoglucemia va a ser mínimo, ¿no? Entonces, si un paciente está bien controlado y lo queremos cambiar, por ejemplo, de NPH a glargina, en este caso, por ejemplo, son 20 en la mañana y 10 en la noche. Sumamos todas, la dosis diaria total, que serían 30, y a eso le quitamos el 20%. Entonces, le indicaremos al paciente que se aplique 24 unidades de glargina. En el caso de pasar de una glargina U100 a una concentrada, sabemos que se necesita más. Entonces, ahí sí se sugiere incrementarle un poquito más la dosis. Y si vamos a cambiar nosotros de una premezcla a un análogo, también hacerle una reducción del 20% de ser posible. Y también vienen los ajustes que se pueden hacer para la tasa de filtrado glomerular del paciente. No es lo mismo quererle iniciar una insulina a un paciente con una tasa de filtrado adecuado a un paciente que está en hemodiálisis. ¿Por qué? Porque la sensibilidad de la insulina es diferente y también la parte del metabolismo de la insulina, si el aclaramiento de la insulina tal cual. Entonces, si el paciente ya está en hemodiálisis, de la dosis que le calculas, le reduces el 50 y eso es lo que le das y se la vas titulando. Muy bien. Entonces, en cuanto a las barreras que nos puede poner el paciente puede mostrarnos preocupación ante el dolor. Entonces es ahí cuando tenemos que comentarle al paciente, mira, sabes que ya hay nuevas agujas que son muy finitas, están muy pequeñas, realmente es mínimo el dolor o no hay dolor en muchos de los casos, más bien el dolor lo sienten por cuando llega la insulina y cuando entre más dosis de insulina se pongan, quizás sí va a haber un poquito de más como dolor. Es normal, pero no tanto por la aguja, ¿no? Porque ese es su mayor miedo. Y que también que sepan que pueden usar también plumas. Las plumas son muy prácticas. Otra de las barreras que muestran los pacientes son signos de empeoramiento de su enfermedad. Es decir, que si ya estoy utilizando insulina, es porque ya no tengo caso, ¿no? O sea, ya es como lo último. Entonces, ahí es muy importante siempre estar trabajando en el tema de que la diabetes es una enfermedad que tiene una naturaleza progresiva y que va viendo una falla de la célula beta. Entonces, no es como irlo trabajando, pero de cierta manera sí, explicarle que pudiera ver el momento donde llegue a necesitar la insulina y que la insulina no es mala, sino que le va a ayudar a prevenir el desarrollo de complicaciones de la diabetes. También existe el temor a la hipoglucemia. Aquí, pues, las hipoglucemias graves son muy raras en pacientes con diabetes tipo 2, les podemos explicar eso. Y también les damos técnicas para detectar los síntomas tempranos de hipoglucemia y cómo corregirla. O sea, una hipoglucemia no se corrige dándole un chocolate, no se corrige dándole un pan. Una hipoglucemia se corrige con algo líquido dulce. Entonces, un jugo, una coca, y se aplica que le traigan la coca, miel, algo líquido que no tenga que masticar, que no se tenga que absorber, o sea, que tenga ese proceso de digestión hasta que se absorba. Entonces tiene que ser algo de rápida absorción. Entonces eso se le tiene que explicar al paciente, que quizá tenga en su casa unos juguitos, que cargue en su bolsa un jugo, una latita pequeña de refresco con azúcar para que le ayude a corregir la hipoglucemia. Y también puede haber preocupación
en que altere su rutina. Aquí a veces lo que funciona es decirle, mire, usted toma de antidiabéticos orales, está tomándose en el día 3, 4, 5, 6 tabletas al día como antidiabéticos orales y su glucosa no está controlada. Y sabemos que es molesto recordar que te tienes que estar tomando cada 8 horas tantas tabletas. Entonces, se simplifica todo, porque con un solo piquete de insulina cubre todo ese número de fármacos que se estaba tomando en el día. Y a veces incluso es más práctico que estar tomando tantos fármacos. Es como ayudarle a ver el lado, pues el lado positivo, ¿no? Muy bien. También creer que la insulina va a disminuir la calidad de vida. Aquí hay que explicarle al paciente que si se corrige su hiperglucemia, seguramente va a tener más energía, se va a sentir mejor, no va a estar tan cansado, va a rendir en sus actividades laborales. Entonces es como convencer esta parte de los beneficios que tiene controlar su glucosa. También creer que la insulina provocará complicaciones, eso es bien común, porque les dicen, es que a fulanito le dieron insulina y se le dañó el riñón. Entonces, ahí sí es medio difícil, pero pues ahí hay que tratar de usar un poquito la evidencia y tratar de explicarles, o sea, a veces no hay tiempo para explicar esto, pero si se puede, pues sería adecuado resolver esas dudas y quitarles todos esos mitos que tienen los pacientes, ¿no? El incremento de peso sí es verdad, se sube de peso con la insulina, entonces es ahí donde se le tiene que hablar sobre el impacto de la alimentación, porque si el paciente sigue con sus hábitos, lo único que vamos a hacer es subirle y subirle y subirle la insulina. Entonces el paciente va a subir y subir y subir de peso, es inevitable. Entonces, si el paciente mejora su alimentación, reducimos la dosis de insulina y el paciente puede mantener su peso o que el impacto en el peso no sea tan grande, ¿no? Y el otro sería que el paciente pues quiera una terapia más natural. Entonces, ¿qué hay más natural que la insulina? Pues nada, realmente, ¿no? Porque la insulina es la mera sustitución de la hormona que ya no se está produciendo, entonces también hay que hablarle que hay que tener cuidado con ciertos, pues, productos naturales o naturistas que pudieran, eso sí, traerles consecuencias o daño orgánico, ¿no? Muy bien. Entonces, este es un como pequeño resumen de la guía de la ADA que nos habla sobre el uso de la terapia inyectable. Entonces, nos dice la guía que si vamos a usar terapia inyectable, que siempre se trate de considerar primero un agonista del receptor del GLP-1, siempre y cuando el paciente no tenga síntomas catabólicos o no se encuentre en un estado de hiperglucemia severa, ¿no? Entonces ahí ya es una situación diferente, o que esté en una crisis hiperglucémica, en una cetoacidosis, etcétera. Si la hemoglobina glucosilada es mayor a la meta, a pesar de los tratamientos habituales, pues entramos con la insulina basal. Entonces, como platicamos, se puede usar un análogo como la glargina o podemos utilizar la insulina NPH. Las recomendaciones se pueden iniciar 10 unidades en la noche, puede ser NPH una sola dosis, ya eso lo van a ir viendo dependiendo del grado de hiperglucemia del paciente, o glargina 10 unidades. También lo pueden calcular por kilo de peso, aunque vamos a lo mismo. La dosis va a depender del grado de hiperglucemia. No es lo mismo alguien con 300 que alguien que llega con 160 y ya tiene otros medicamentos. Entonces también ahí hay que cuidar un poquito esos aspectos, ¿no? Pero créanme, con 10 unidades de insulina no le va a pasar nada a nadie. O sea, no les va a dar una hipoglucemia. Ténganlo por seguro. Entonces, aunque sea 10 unidades y poco a poco que el paciente le vaya subiendo de 2 en 2 cada semana si quieren, pero con eso ya va a ser una diferencia muy grande. Entonces, si la hemoglobina glucosilada no ha llegado a la meta y todavía no se ha agregado el agonista, entonces otra vez dicen agreguen el agonista. Pero bueno, si no lo tenemos a la mano, entonces ahí ya es cuando entra la insulina prandial, que en este caso se empezaría con el esquema basal plus, es decir, una sola dosis en la que puede ser el 10% de la dosis activada. En este caso, la dosis prandial
se puede aplicar de forma individual o si tiene intermedia, que la otra intermedia. Sobre todo, por ejemplo, en el desayuno, se puede dejar LPH e insulina rápida en el desayuno. Aquí lo agarro. Sí. Se puede aplicar insulina intermedia e insulina rápida en automezcla en el desayuno sin ningún problema. En este caso, si la hemoglobina glucosilada está en menos de 8, se aconseja que le reduzcamos la dosis de la insulina basal, porque ahí sí pudiera haber un mayor riesgo de que haga una hipoglucemia al paciente. Pero si es mayor que eso, pues le agregan directamente la dosis de insulina prandial que le corresponde al paciente. Y cuando queremos pasar de una dosis de intermedia a darle 2 dosis de intermedia al paciente, se sugiere la dosis total de intermedia, bajarle un 20% y hacer la distribución entre la dosis de la mañana y la dosis de la noche. Esto es cuando no hay un descontrol muy severo. Si está muy descontrolado, pues no pasa nada si le hacen directamente el cambio de la distribución de la insulina. Si la hemoglobina glucosilada, a pasar de esto, es mayor a la meta, lo más preferible es usar un esquema basal bolo. O sea, más preferible para metas de glucosa, quizá no para el paciente porque significan más piquetes, pero para lograr un mejor control glucémico y sus beneficios derivados de esto. Entonces, la aplicación del basal más una prandial en cada comida, que significarían 4 piquetes al menos, ¿no? Otra opción sería que haga la automezcla con la insulina intermedia e insulina rápida. En este caso serían 2 aplicaciones, la aplicación de la mañana y la aplicación de la noche, ¿no? Y para esta situación vamos a hacer lo mismo al agregar los bolos, se va a reducir se va a reducir al 80% la dosis diaria total de intermedia y se van a agregar los bolos. Esto para reducir el riesgo de hipoglucemia, pero si está muy descontrolado, pues adelante, o sea, háganlo así directamente. Y la tercera opción, que es la que menos gusta, es la automezcla, por lo que ya platicamos, o sea, si le damos una automezcla, hay que explicarle al paciente que no le tiene que faltar ni el desayuno ni la cena. Entonces también tiene que llevar el apoyo nutricional, porque si se excede en carbohidratos, va a tener hiperglucemia al día siguiente. Si le faltaron carbohidratos y no metió, va a despertar con una hipoglucemia. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Sé que es muy práctico y que a veces, sí, porque sí me tocó en la experiencia, que el paciente no me entendió y finalmente se aplicó al revés las dosis. Por más que se lo explique, por más que ya lo había hecho una vez, no entendió. Entonces, bueno, dije, bueno, te voy a dar una automezcla porque ya no tengo de otra. O sea, no había como la economía para ni la forma, ni el trabajo, ni dónde guardar las insulinas para que se estuviera picando 3 veces al día. Entonces, no tuve otra más que dejarle una automezcla, porque era eso, que el paciente se equivocara y tuviera hipoglucemias severas. Entonces, son como los casos que uno considera utilizarlos, ¿no? Por practicidad, sobre todo. Muy bien, y este es el esquema de la AES, que lo que me gusta aquí es que ellos sí hacen una distinción entre el grado de hiperglucemia que puede tener el paciente. Entonces, si el paciente tiene menos de 8, le puedes iniciar la insulina basal con 0.1, por ejemplo. Pero si tiene más de 8, pues ahí ya sí le puedes poner el 0.3. Entonces es como un poquito más personalizado. Y te va diciendo que si tú le quieres titular de forma fija, súbate 2 en 2. O si no, lo puedes hacer de acuerdo a los niveles de glucosa. Entonces tú le vas marcando qué dosis de insulina tiene que estar incrementando. Y pues básicamente eso sería todo sobre el tema, sobre la plática del día de hoy. No sé si tengan alguna duda, algún comentario. Ah, sí, no hay como tal pues, una norma tal cual, porque hay reportes desde con 60 unidades de insulina ya empieza a haber una alteración en la absorción.
Por ejemplo, esto de los 80 lo que se menciona, creo que estaba en la guía de la ADA. Entonces todavía, yo creo que a partir ya de 60 unidades mejor hay que fraccionarlo, porque si ya va a ser, ya no va a ser muy predecible la absorción de la insulina. Entonces eso puede causar mucha variabilidad glucémica. Eso de 2 tercios, eso de 2 tercios y 1 tercio, digamos, es como de inicio, pero cada paciente es diferente. Hay pacientes que utilizan dosis más altas, por ejemplo, por su estilo de vida. O sea, que quizás hacen su cena más alta que su desayuno, entonces se va personalizando. De inicio sí, 2 tercios y 1 tercio, pero ya posteriormente se van adaptando de acuerdo a las necesidades del paciente. O por ejemplo, en los pacientes con diabetes tipo 1, en teoría es 50-50, 50 basal y 50 bolos. Pero hay pacientes que utilizan de basal 10 unidades nada más y en cada bolo se ponen 10 unidades. Eso son 30 de bolos. Entonces uno se queda así como de, que no era 50 y 50, pues no, o sea, eso es como para iniciarles. Ya después tú les vas acomodando ajustando la dosis de acuerdo a la característica del paciente. Ah, sí. Sí, siempre es un problema con los que trabajan de noche en todas las enfermedades, ¿eh? No solamente en la diabetes, está en el hipotiroidismo, en todas. Por el tema de la administración de los medicamentos. Ahí se tiene que trabajar mucho con el paciente preguntándole todo, o sea, sus hábitos, a qué hora comes, a qué hora cenas, qué cenas, a qué horas te duermes, cuántos días son de noche, cuántos días son de día. Entonces, es difícil, ahí sí entra mucho la personalización en el paciente, porque por ejemplo, a veces ellos duermen en el día y todo su consumo de alimentos es en la noche. Entonces, si está con un esquema nada más de insulina basal, es más fácil. O sea, es menor el riesgo de hipoglucemias y otras situaciones. Pero si es, por ejemplo, un diabetes tipo 1 con esquema basal bolo, entonces va a tener que adaptarlo de acuerdo a los horarios nocturnos y a lo que esté consumiendo durante la noche y el día. Es que sí es muy variable eso. No sé qué. Eh, sobre la aplicación que nos comentaba de la control de calidad. Ajá. ¿Está bien? Ah, sí, las tengo en mi. A ver, te digo ahorita, la tengo en mi celular. Que no me sé el nombre de la. Ah, está. Ya te digo cómo. Es que hay varias aplicaciones. Están en inglés. Algunas son algunas te dan lo básico. Y si ya quieres cosas más específicas como micronutrientes, ya te dicen que pagues. Pero para lo básico te ayuda. Entonces hay una que se llama Carbs and Calcs y hay otra que se llama Fitwi. Figwee. Wee. Ajá, y la otra es Carbs and Calcs. Entonces ahí el paciente en el buscador pone el alimento, pone pizza. Entonces ahí le muestran imágenes cuántas rebanadas y de qué tamaño es la rebanada. Y lo pone con un plato, o sea, pone de referencia un plato y pone la rebanada. Entonces ya el paciente ve qué tan grande es la rebanada, si es de Costco o si es una rebanada en otro lugar. Entonces ya le saca ahí más o menos un estimado de cuántos gramos de carbohidratos tiene. Y como él ya se sabe su relación insulina-carbohidratos, ya saca el conteo y ya más o menos les ayuda. Es diferente que ir así a ciegas con esos alimentos. Ujú. Sí, sí. Buenas noches. ¿Cuál sería la diferencia y una asociación que funciona por En este caso, o sea, por la mala técnica de aplicación de insulina, ¿de qué manera? O sea, que la dosis esté excedida en el paciente. Ah, justamente ahí es donde nos ayudan la parte de la sobrevasalización y donde entra también el monitoreo del paciente. Entonces, si el paciente está haciendo hipoglucemias en la noche o en la mañana al despertar, entonces hay que pedirle al paciente que revise su glucosa antes de dormir o
la poscena y que también se despierte, ponga una alarma y se despierte en la mañana, en la madrugada, se revisa la glucosa. Entonces, porque si el paciente ya está llegando con glucosas bajas en el momento de antes de dormir, entonces el problema lo podemos encontrar allí. Pero si va muy bien en la noche, sus glucosas andaban muy bien y de pronto está a las 2, 3 de la mañana con una hipoglucemia, entonces ahí es cuando ya entra el efecto. Entonces, todo es monitoreo en el paciente. Ahí sí le tenemos que pedir que se esté revisando en varios momentos. O sea, sería en el postprandial de la cena. Ah, ok. Sí, sería más fácil hacerlo por descarte en esa situación. Ujú. En los pacientes, sobre todo que están entrando, vamos a llegar y todo lo que puede ser ahora que va a empezar a introducirse no recomienda a los laboratorios que hagamos una reducción aproximadamente del 20% de insulina. Que hasta ahí, pues yo creo que no hay mucha problema, pero el real o el verdadero problema que tenemos es que no hay tratamientos en todas estas nuevas terapias. Hay que volver a meter ese 20% para volver a recuperar que no tengamos el viaje. Sí, va a estar bien difícil. Y más con el Ribelsus, porque asegurarle que tenga la dosis de 3 y después que tenga la de 7 y la de 14 va a estar difícil. En ese caso, si el paciente tenía el historial de que estaba bien controlado, con 30 unidades de insulina, tenía muy buen control. Entonces se hizo la reducción, se le empezó porque se le van a ir reduciendo las dosis de insulina. Eso es esperado totalmente. Incluso hay pacientes que se les quita de insulina totalmente con el uso de los agonistas del receptor. O sea, llega al punto donde ya no la necesitamos y la retiramos. Entonces hay que explicarle que si se quedan sin tratamiento, van a tener que volver a beneficiar. Y si ya sabemos que esa era la dosis que les beneficiaba, se las podemos volver a dar. Nada más hay que ver al cuánto tiempo se la vamos a hacer. Porque quedan con un efecto residual días después de haber utilizado el medicamento. Entonces nada más hay que tener cuidado porque si tiene muy poquito tiempo que lo suspendió y todavía sus glucosas no han dado el brinco, entonces no le podemos regresar a la dosis con la que estaba. Entonces ahí es cuando se le va diciendo al paciente, cuando se quite ese tratamiento va a empezar otra vez a monitorizarse regularmente. Si su glucosa, yo lo que hago es decirle, si su glucosa en ayuno supera tal número, va a empezar con esta dosis de insulina. Y si sube después de esto, va a subirle tanto y tanto y tanto hasta que llegue a la dosis. O si en plano te llega ya con un descontrol porque lleva un mes sin el tratamiento, pues vuelve a dar la dosis de insulina. No sé si hay alguna otra pregunta. ¿Qué considera los chicos tratados? Pero hay casos que no presentan masa, no pasa. Yo quería preguntarle si en alguna de las menciona alguna relación con alguna relación que niveles respecto a la O sea, que si el paciente, bueno, que si el paciente tiene descontrol y tiene atrofia muscular, habría necesidad de darle insulina o disminuirle la dosis o cómo sería. como sarcopenia, pero Ajá.
O sea, para diagnosticarle la sarcopenia. No, sí, o sea, esa parte sí no la, bueno, la tienes que ya entra dentro de otra área. Si definitivamente es el paciente tiene sarcopenia, puede ser porque esté en un estado de catabolismo y obviamente la insulina le va a ayudar a salir de la sarcopenia, pero no se especifica cómo hacer criterios de sarcopenia ni qué grados de sarcopenia o qué dosis de insulina dar dependiendo del grado de sarcopenia en el paciente. Muy bien. Bueno, entonces creo que sí. Muy práctica para nuestra práctica clínica diaria. Gracias, doctor Flores, por apoyarnos en esta